Bienvenidos a este nuevo micro de Herederos del Cambio, el lugar que tenemos para analizar el presente siempre mirando el mañana. Yo soy Pablo Barassi. Y yo soy Flavio Canila. Como siempre, en este formato analizamos un aspecto de las charlas con nuestros entrevistados. Hoy vamos a hablar de un tema que no puede ser más actual por lo trágico que es en este momento, pero también por la importancia que tiene el poder. Y yo me acuerdo en mi oficio de periodista de negocios, de tecnología, el poder es un factor que no deja de asombrarme por lo mal que se usa y por el daño que puede llegar a provocar. Creo que en materia de organizaciones muy pocas veces pude ver que un líder realmente puede aprovechar el poder para fomentar, para inspirar. Y mi pregunta es, y te la hago ahora para que arranquemos, ¿por qué hoy, en pleno siglo XXI, el poder sigue siendo tan difícil de manejar? Es una excelente pregunta, Flavio, porque en el fondo el desafío de los seres humanos a partir de este siglo XXI es ver cómo podemos manejar con más conciencia. O sea, todo lo que no podemos hacer es un tema de inconsciencia y de conexión. Uno no puede desconocer los abusos que ha habido de poder absolutamente siempre en la historia, pero también te preguntaría si acaso podemos hablar seriamente de liderazgo sin hablar de poder. No. Cuando uno lo acota, ¿sí? Ahí vos lo que decís es, mira, ¿cuál es la fuerza que transforma la intención en concreción? Y es el poder. Esa influencia que ejerce un líder sobre su equipo, ¿qué es? Y es un poder de influencia. Y la verdad, para mí lo más correcto es acotar el tema a poder hacer. Bien, quedémonos ahí, poder hacer. ¿Qué significa poder hacer? Bien concreto para un líder consciente, que justamente son los líderes que nosotros estamos tratando de fomentar, de un estilo de liderazgo que creemos que a futuro va a ser el que tiene que llevar este mundo hacia adelante. La pregunta es, ¿cómo un líder puede y cómo debería usar el poder de forma coherente? Y ahí te pregunto a vos, desde tu experiencia, ¿qué te enseña la experiencia para que el líder pueda aprender a hacer esto justamente con el poder, saber trabajarlo desde un equilibrio? Bueno, el manejo equilibrado es esencial. E insisto, lo que te decía antes, a ver, al aumentar el estado de conciencia, el líder lo que hace es manejarlo en forma no codiciosa. Hay mucha frase de sí, el poder corrompe, pero yo te diría que también el poder corrompe a quien es corrompible, porque Gandhi era un líder que indudablemente usaba de poder y no lo veía, digamos, que se corrompiera. Y así podemos hablar de muchos de nuestros entrevistados, que la mayoría, por no decir todos, son líderes conscientes, Flavio. Ahí está. Y había uno en particular que me acuerdo que cuando le preguntamos sobre esto, sobre el poder, nos vino con un chiste, con un humor, como una, a ver, en alemán le diríamos una regla campesina, cómo se puede entender el poder y cómo no se debería entender el poder. ¿Te acordás cuál era? Me acuerdo cuando Marcos Urarte, con su visión estratégica, digamos, fantástica, hizo la distinción entre poder y autoridad, que es uno de los grandes temas, ¿no es cierto?, dentro del liderazgo. Y ya que hablabas de chiste, mirá, me hiciste acordar a uno, que es cuando un líder va, o uno que se autoconsideraba líder, digamos, va a su tutor, a su asesor espiritual y le dice, soñé que lideraba 1000 hombres. Y el asesor lo mira y le dice, bueno, volvé cuando 1000 hombres sueñen que vos los liderabas. O sea, hay un tema de equilibrio entre el poder que te da el cargo, por ejemplo, y la autoridad que te tiene que dar la gente. Y Marcos lo definió en forma espectacular. Eso, vayamos a él, recordemos cómo lo dijo él, porque me parece que eso es clave. Hablamos mucho de líderes, pero líderes tampoco hay tantos. Tampoco hay tantos. Hay mucho capataz, hay mucho jefe, hay mucho manager. Es decir, que no quiero menospreciar a ningún perfil, pero líderes, de alguna manera, hay pocos. Sabéis perfectamente, mucho mejor que yo, que ya desde la antigua Roma estaba todo bastante definido. Y en la antigua Roma habían dos palabras un poco que siguen siendo los cimientos del liderazgo, que son la autoritas y la potestas. La potestas es el poder que tienes en función del cargo que estás ocupando, la autoridad formal, lo que pone en tu tarjeta, y la potestas es temporal. Y en cambio, de alguna manera, pues la autoritas en el fondo es lo que tú eres, la autoridad moral. Cuando una persona tiene potestas y tiene autoritas, decimos que es un líder. Tiene la autoridad formal y la autoridad moral.
Cuando una persona tiene potestas y no tiene autoritas, entre comillas, decimos que es un dictador. Le hacemos caso porque es el jefe, aunque sea un cretino. Lo manda el jefe. Cuando en una organización, a cualquier nivel, hay alguien que tiene autoritas y no tiene potestas, no siempre, pero eso puede ser el indicio de un conflicto. Eso puede ser un cambio. A quien la gente sigue no tiene el poder. Y eso puede ser un enfrentamiento con el poder. Y el peor de los escenarios, cuando no hay ni potestas ni autoritas, que sería la anarquía, el caos. Fíjate, Flavio, es un excelente ejemplo de cómo Marcos, como presidente y CEO de Faros, una consultora estratégica ahí con sede en Barcelona, pero que trabaja mundialmente, fíjate, interesante, porque es esa perspectiva casi histórica, porque nos recuerda y nos da ejemplos muy claros de esto, ¿no? Sí, a ver, él también dice, y eso me gustó mucho, vos lo habías anticipado cuando a punto de entrar en esa cita de él, lo importante que es la potestas contra la autoritas, y que eso se sigue olvidando, volviendo a lo que habíamos hablado antes, aún hoy en el siglo XXI no se entiende cuánta importancia tienen ambas dos. Absolutamente. Pero fíjate cómo lo dice, ¿querés escucharlo? Dale, dale. Cuando una organización te nombra gerente general, te está dando potestas, te está dando capacidad de mandar. Pero tú no eres un líder hasta que tu equipo no te lo reconoce. El líder te hace tu equipo cuando te reconoce la autoritas y voluntariamente te da la potestas. A ver, lo que me parece importante acá, Pablo, lo que trae, más allá de volver a recordarnos ese equilibrio que tiene que haber entre uno y otro factor, es, y lo que no podemos dejar de resaltar de alguna manera, es el rol que tiene el equipo. Que eso es algo que me parece que muchos líderes, especialmente líderes corporativos, no sé si tanto los militares, porque evidentemente esos tienen otra jerarquía, pero los líderes corporativos se olvidan muchas veces la importancia que tiene un equipo y la importancia de diagramar las jerarquías para que esa devolución de autoridad y con eso poder hacia ellos mismos como líderes se dé. Sí, a ver, en el caso, digamos, de los militares, tiene también otro componente muy interesante de investigar, que es justamente la cadena de mando, ¿no es cierto? Ahora, en organizaciones más horizontales, como las que vemos tecnológicas o algunas de las nuevas empresas, este tema es un tema muy importante. Yo recuerdo, a ver si te acordás vos, cuando Silvina Moschini nos habló de la diferencia y que fue lo que creó, digamos, dio origen, digamos, como visión de negocio, antes la valorización que había de los espacios en el trabajo y lo que está pasando ahora. Sí, me parece genial que la traigas porque es exactamente, nos da una visión de poder que va desde casi un símbolo del poder que hoy ya no está después de la pandemia y que ella sobre esa simple idea construyó todo un modelo de negocio que hoy se transformó en el primer unicornio rosa de origen latinoamericano. Pero vayamos a escuchar lo que ella dice porque parece, lo dije más claro que nadie. Lo más difícil en el cambio es el cambio cultural. La tecnología existía, pero el cambiar la manera de pensar, sobre todo si piensas en mercados como América Latina, hay un concepto de poder muy asociado al espacio de trabajo. Mi gente, mi oficina, mi área de control. Entonces a mucha gente culturalmente le da la sensación de que tienen un poder o un control al ir a un lugar, sobre todo si ese lugar es bonito, es prestigioso, y creo que eso impactaba muchísimo el cambio que tenía que darse en las compañías, no solamente hacia el trabajo remoto, que cuando pensás en por qué las compañías no trabajaban antes en forma remota, hay 3 puntos para ver. El tema de la confianza, ver que la gente aparece, aunque caliente la silla, aparece a trabajar, como si aparecer a trabajar fuera el que esté trabajando, lo cual se rompió el mito y eso se cambió. El tema de colaboración y la idea también equivocada de que la cultura tiene que ver con un espacio físico, con gente colocalizada. La cultura es como la compañía contrata y como la compañía despide, cómo la compañía trabaja, cómo la gente entiende que debería actuar para ser promovido, para tener más oportunidades. No tiene absolutamente nada que ver
con estar en un espacio físico, pero estaba muy, muy engranado culturalmente. Y el último punto es el de la rendición de cuentas. Entonces, compañías haciendo temas de súper alta innovación, incluso compañías como Google, les tomó la pandemia para sacar a la gente de la oficina. Fíjate que no solamente hay un cambio del concepto de poder con los grandes escritorios, las grandes oficinas en lo que define. Fíjate que ella se anticipó, digamos, a un cambio de paradigma. Ahí hay un tema de cambio cultural que la pandemia lo empujó, pero ya se venía gestando, ¿no es cierto? Muy interesante, muy buen ejemplo eso además. A ver, y ya tenemos que empezar a cerrar y quedarnos con un poco una idea central de lo que es el poder. Si yo te diría cuáles son las 3 conclusiones que en materia de poder hoy como líderes deberíamos tener en cuenta, más que nada mirando hacia adelante, ¿cuáles serían esas 3? Mira, empecemos por lo que vos nombraste varias veces, que es el tema del equipo. El equipo te tiene que validar. Y para que te valide, tiene que haber un buen equilibrio entre ese poder y esa autoridad. Lo segundo, hasta te digo, recomendaría, tiene que ver con los líderes tienen que saber historia. Tienen que saber que no se pueden eternizar, que, digamos, todo tiene su ciclo y que eso es parte. Y lo último que te diría es que hay que ser muy consciente de que el estilo de liderazgo que tiene un líder va de la mano con las tácticas de influencia que utiliza. Entonces, hay tácticas de influencia más de razonamiento, hay tácticas de influencia más de empujar, de setear objetivos, de querer empujar al grupo, tácticas de influencia más de acercarse, de generar visión, de enamorar, y hay tácticas de influencia que se llaman de descontacto, que es cuando vos mediás, por ejemplo, no vas a la reunión y mandás un colaborador tuyo. ¿Qué estás haciendo? Estás usando una táctica de influencia de descontacto. El problema no son las tácticas, el problema es que las uses conscientemente y siempre con ese sentido ético que tiene ese liderazgo consciente, ¿no? Perfecto. Con eso llegamos al fin de este micro sobre poder. Esperamos que lo hayan disfrutado y que se hayan llevado una idea, solo una idea para pensar hoy mirando el mañana. Nos vemos en el próximo para seguir aprendiendo de la mano de quienes hoy ya son herederos del cambio.